Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas hablaremos sobre la historia del teatro y de cómo ha evolucionado. Nos acompañan el dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, considerado uno de los principales exponentes de la literatura universal, y Gertrudis Gómez, dramaturga y novelista española, radicada en Cuba. Valorada como una de las figuras clave del romanticismo hispanoamericano. Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Antes de pasar al balcón, coméntenos cómo surge y cómo era el teatro en sus principios. Su origen es tan antiguo como la historia de la humanidad. Inició como parte de ceremonias sagradas para rendir culto a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. En lugares como la India o el antiguo Egipto, se celebraban ritos teatralizados en honor de Agni, Surya e Indra, o del dios Osiris respectivamente. ¿Y cómo era el teatro en la antigua Grecia? En Grecia, específicamente en Atenas, el teatro surgió por motivos religiosos en las fiestas dedicadas al dios Dionisio. Las representaciones se llevaban a cabo durante el tiempo de las cosechas y en ellas se mezclaban la danza, la música y los diálogos. En el siglo V, antes de nuestra era, el teatro se separó de sus orígenes religiosos y se convirtió en una institución del Estado, al adquirir una función educadora de los ciudadanos, pues se representaba la conducta y destino de héroes en situaciones críticas con fines pedagógicos y morales. Un elemento muy importante en las representaciones era el coro, personaje colectivo que anunciaba la situación y resumía los sucesos para ayudar al público a seguirlos. En la Edad Media, el teatro estuvo ligado a la Iglesia Católica. Se representaban los llamados misterios, obras sobre distintos pasajes bíblicos. Aunque en menor medida, también se interpretaban obras no religiosas en el espacio público, basadas principalmente en cuentos tradicionales. Otro momento muy importante para el desarrollo del teatro es la época isabelina. El teatro isabelino, llamado así en referencia a la reina Isabel I, se desarrolló a finales del siglo XVI en Inglaterra. Dramaturgos como Ben Jonson, Christopher Marlowe y su servidor dimos lugar al nacimiento de un teatro con personajes e historias de gran profundidad. En los siglos XVI y XVII, llamados siglos de oro en España, surgió una etapa muy importante para la literatura en general y particularmente para el teatro. Las obras de este periodo estaban escritas en verso y eran escenificadas por compañías profesionales en los famosos corrales de comedia. Autores muy relevantes son Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, de cuya obra La vida es sueño provienen los siguientes versos. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La corriente artística desarrollada en el siglo XIX fue el romanticismo, del que usted es una enorme representante. El teatro de ese periodo presenta a un héroe individual en lucha con sus pasiones. Un ejemplo de ello es la obra Fausto, del alemán Johann Wolfgang Goethe, que presenta el conflicto de un hombre cuando vende su alma al diablo. El teatro del siglo XX tuvo una gran variedad de estilos y evolucionó en paralelo con las corrientes artísticas de vanguardia. La influencia de la psicología en el teatro hizo que se pusiera especial atención en la realidad interna de los personajes. Géneros como la pieza y la farsa se emplearon para retratar con profundidad el carácter y temperamento de los personajes. Algunos autores de teatro relevantes del siglo XX son Bertolt Brecht, Samuel Beckett y Tennessee Williams.
En el siglo XXI se sigue experimentando con nuevas formas de hacer teatro y se aprovechan las nuevas tecnologías en la representación. Por ejemplo, la manipulación de imágenes y videos en diseños que multiplican los puntos de vista del espectador. A lo largo del tiempo, el teatro se ha transformado y ha modificado su función social. Pero hay algo que mantendrá hasta el final de los tiempos: la representación viva frente al público. Bajamos el telón y le damos las gracias a nuestros invitados. ¡Hasta la próxima! Pues los actores sentados alrededor de una mesa leen su papel en voz alta en presencia del director. Los siguientes ensayos son sesiones de trabajo para escenificar las distintas partes de la obra. Se repiten los diálogos y se afinan las intenciones de la voz, los movimientos y la interacción entre los actores, hasta conseguir el resultado deseado por el director. Los ensayos incluyen trabajos de improvisación, ejercicios corporales y de voz, monólogos y todo aquello que ayude al actor a enriquecer la interpretación de su personaje. El método de nuestro invitado, Konstantin Stanislavski, para las acciones físicas es muy provechoso para conseguir una buena actuación. ¿Nos pueden contar en qué consiste? Este método busca representar de manera realista el mundo emotivo de los personajes. El actor debe concentrarse para estar en contacto con sus emociones y recordar sus experiencias personales para representar las vivencias del personaje. En pocas palabras, el actor debe buscar y analizar las situaciones en las que se halla su personaje y pensar y sentir sus motivaciones. Se trata de que el actor viva el momento como si fuera real, buscando experiencias de su historia personal para incentivar las emociones que pueda trasladar a su personaje. Konstantin, háblanos de algunas estrategias que nos ayuden a interpretar un personaje. Los ejercicios de relajación y respiración ayudan a eliminar la tensión que impide al actor identificarse con su personaje. Para concentrarse, el actor puede suponer que hay una cuarta pared que lo separa del público. De este modo no se distraerá. El actor debe poner en marcha su imaginación, pues a partir de esta dará vida al personaje por medio de su cuerpo y de la proyección de sus emociones. También se deben tener en cuenta las circunstancias dadas, es decir, los acontecimientos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, para relacionarse de manera natural con la escenografía y los demás elementos teatrales. Además de las consideraciones sobre la actuación, en los ensayos se debe poner atención en los aspectos técnicos del montaje, como las luces, los efectos de sonido, la música, la utilería y la escenografía en general. En un montaje teatral, los actores pueden interpretar a sus personajes utilizando sentimientos y emociones provenientes de su experiencia personal. A través de los ensayos, los actores se irán identificando cada vez más con sus personajes, hasta que la obra quede a punto.